En el año 530 después de Cristo, el mundo romano ya no era el imperio invencible que había dominado durante siglos. La mitad occidental había caído, destruida por invasiones bárbaras, y solo sobrevivía el Imperio Romano de Oriente, con su brillante capital en Constantinopla. Allí gobernaba Justiniano I, un hombre ambicioso, obsesionado con restaurar la grandeza perdida de Roma. Pero antes de reconquistar el mundo, debía evitar que su imperio colapsara. Al este, el poderoso imperio persa sasánida, liderado por Kabad I, avanzaba con fuerza. Los persas habían derrotado repetidamente a los romanos. Sus ejércitos eran rápidos, disciplinados y especialmente letales gracias a su caballería pesada, los legendarios inmortales. Frente a ellos, Roma parecía debilitada, desmoralizada y predecible. En este contexto desesperado, Justiniano I toma una decisión arriesgada. Entrega el mando de sus fuerzas orientales a un joven casi desconocido, Belisario. Con apenas 25 años, sin una larga trayectoria en grandes guerras, Belisario recibe una misión que parecía imposible, detener una invasión persa muy superior en número. El enfrentamiento tendría lugar cerca de la fortaleza de Dara. Belisario contaba con unos 25.000 hombres, una mezcla de soldados romanos, mercenarios y aliados. Enfrente, el general persa Peroses lideraba aproximadamente 50.000 soldados, incluyendo su élite de caballería pesada. En un terreno completamente abierto, la situación era clara: si los persas lograban cargar frontalmente, los romanos serían aplastados. Pero Belisario entendía algo fundamental: no debía jugar el juego del enemigo. En lugar de aceptar una batalla tradicional, decidió cambiar las reglas. Ordenó a sus hombres cavar una serie de zanjas en el campo de batalla. No eran simples defensas. Eran parte de un plan mucho más complejo. Dejó una abertura en el centro, aparentemente vulnerable, diseñada para atraer el ataque enemigo. A los lados, ocultó tropas en posiciones angulares, listas para atacar en el momento exacto. Era una trampa, no solo física, sino psicológica. Cuando Peroses llegó y observó el campo, interpretó las zanjas como una señal de debilidad. Creyó que los romanos estaban asustados. Su arrogancia lo llevó a cometer el error que Belisario esperaba. El primer día, ambos ejércitos se observaron. Hubo duelos individuales y provocaciones, pero ninguna batalla decisiva. Era una guerra de nervios. El segundo día, la tensión explotó. Los persas iniciaron ataques en los flancos, intentando debilitar la línea romana. Belisario respondió con precisión, utilizando su caballería ligera para hostigar y provocar. En una maniobra brillante, atrajo a una fuerza persa de élite hacia una emboscada. Cerca de 3.000 jinetes fueron rodeados y aniquilados en cuestión de minutos. Furioso, Peroses decidió terminar la batalla con un golpe definitivo. Ordenó a sus 10.000 inmortales cargar directamente hacia el centro romano, hacia la abertura que Belisario había dejado. La carga fue devastadora. El suelo temblaba, el aire se llenaba de polvo y el ruido era ensordecedor. Pero en lugar de romper la línea romana, los persas entraron en un corredor mortal. En ese instante, la trampa se activó. Desde las zanjas laterales, los soldados romanos emergieron y atacaron desde ambos lados. Flechas, jabalinas y lanzas impactaron a corta distancia. La caballería pesada persa, diseñada para moverse en campo abierto, quedó atrapada, incapaz de maniobrar. La carga se detuvo. Luego colapsó. Los cuerpos comenzaron a acumularse, bloqueando el avance de los que venían detrás. El impulso de la carga se convirtió en caos. En pocos minutos, la élite del ejército persa estaba siendo destruida. Belisario no perdió el momento. Ordenó un contraataque general. Sus tropas avanzaron mientras la caballería atacaba los flancos persas. La moral enemiga se rompió.
Lo que había sido un ejército poderoso se transformó en una masa en retirada. La batalla de Dara terminó en una victoria aplastante para Roma. Belisario se convirtió en un héroe. En Constantinopla, su nombre fue celebrado como el salvador del imperio. Pero el éxito en la guerra no siempre garantiza seguridad en la política. Justiniano I comenzó a desconfiar. Un general demasiado popular podía convertirse en una amenaza. A su lado, Teodora, astuta y despiadada, comprendía el valor de Belisario, pero también el peligro que representaba. Poco tiempo después, en el año 531, los persas cambiaron de estrategia. En lugar de enfrentarlo directamente, atacaron Siria, saqueando ciudades y evitando el combate frontal. Belisario los persiguió y finalmente los alcanzó cerca del río Eufrates. Era la batalla de Calínico. Aquí, todo salió mal. Sus tropas estaban agotadas, deshidratadas y bajo presión. Belisario sabía que debía evitar la batalla, pero sus propios oficiales y soldados exigían acción. Bajo esa presión, tomó la peor decisión posible: atacar. El resultado fue un desastre. Los romanos, debilitados, no pudieron resistir. Un flanco colapsó cuando sus aliados huyeron. Los persas aprovecharon la brecha y rodearon a las fuerzas romanas. La derrota fue inevitable. Belisario luchó en primera línea, organizando una última resistencia desesperada para salvar a los supervivientes. Logró escapar, pero su reputación quedó dañada. Al regresar a Constantinopla, esperaba castigo. Sin embargo, Justiniano I y Teodora tomaron otra decisión: no eliminarlo, sino debilitarlo. Mantenerlo vivo, pero bajo control. Un año después, en el 532, estalló la revuelta de Nica. Las facciones del Hipódromo, los azules y los verdes, se unieron contra el emperador. Constantinopla se sumió en el caos. Incendios, saqueos y asesinatos se extendieron por toda la ciudad. Justiniano I estuvo a punto de huir. Pero Teodora lo detuvo. Su decisión cambió la historia. Ordenó resistir y aplastar la rebelión sin piedad. Para ello, recurrieron nuevamente a Belisario. Con apenas unos pocos miles de hombres, Belisario entró al hipódromo, donde decenas de miles de rebeldes estaban reunidos. Bloqueó las salidas. Y comenzó la matanza. No fue una batalla. Fue una ejecución masiva. Las tropas avanzaron sistemáticamente, eliminando a todos los presentes. El mármol se cubrió de sangre. Los gritos llenaron el aire. Se estima que murieron entre 30.000 y 50.000 personas. La rebelión terminó ese día. Belisario había salvado el trono, pero al precio de su imagen. Ya no era solo un héroe. Era una figura temida, un instrumento del poder imperial. Sin embargo, había demostrado algo más importante que la gloria: lealtad absoluta. Y eso era lo único que realmente importaba para Justiniano I. Con el imperio estabilizado, el emperador pudo finalmente mirar hacia su gran objetivo: reconquistar Occidente. Y para esa misión, solo había un hombre capaz de lograrlo: Belisario.